Bueno, una vez que surgió la Escuela de Wurzburgo como plataforma y dejó las bases a lo que los siguientes movimientos de psicólogos a nivel mundial, pues estipularon lo que serían las primeras teorías sobre pensamiento y estas escuelas son muy identificables. La primera escuela vamos a tener tres corrientes que analizar en este video. La primera escuela que vamos a revisar es el conductismo. Estamos hablando del conductismo norteamericano, principalmente aquel que edificó Watson. Watson tenía una visión muy diferente a lo que la escuela de Wurzburgo había propuesto. Estamos hablando de que son varios años después a lo que Watson propuso. Era una visión más ambientalista del comportamiento, como todos lo sabemos. El conductismo resalta los factores que están alrededor del individuo y no tanto lo que el individuo puede hacer. Esa idea que rechazaba la escuela de Wurzburgo, Watson la explotó a más no poder. Seguía con una perspectiva asociacionista, ¿sí? Esta idea de que lo que él hace, no sabemos si podemos identificar lo que es mente, ¿sí? Es lo que propone Watson, pero lo que sí es que el estímulo y la respuesta, pues es como nuestro paradigma, ¿no? Que hay que seguir. Entonces, la perspectiva de Watson sobre lo que es el lenguaje y el pensamiento, ya sabemos que le estamos diciendo pensamiento también al fenómeno del lenguaje, y pues bueno, la visión que él tiene es más una cuestión asociacionista. Es decir, lo que Watson decía, que nosotros tanto aprendemos a razonar, a inteligir, o a hablar, es por un aprendizaje eh, que tiene por dos vías, que es el ensayo y error. Y el otro factor es también el de la habituación. Bien, estos son como los dos formas en las que Watson justifica que surgen los cambios de conducta y lo que nosotros vemos ejemplificado en el lenguaje es algo que él le llamó lenguaje subvocal. El lenguaje subvocal para Watson es el aspecto del lenguaje que se adquiere mediante la asociación. Mucho de esto lo justifica a través de la imitación. Watson creía que el lenguaje proviene de toda esta facultad de observar y de empezar a asociar sonidos con movimientos, lo cual no está tan lejos de lo que a futuro fue. Sin embargo, el error de Watson, como cualquier tipo de conductismo, excepto el conductismo contemporáneo, es no involucrar procesamientos cognitivos o el procesamiento de información. Entonces, Watson lo que consideraba era nada más que el lenguaje como está acá descrito y el pensamiento pues es un acto de ensayo y de error. Como también ya lo leyeron en el texto de Richard Gross, este, pues no es una postura muy elaborada lo que hace Watson, sino más bien encontró la fórmula para explicar cualquier tipo de comportamiento y uno de esos comportamientos es el pensamiento del lenguaje. Entonces, ¿qué características tiene el modelo de Watson? La primera es que no se preocupa, esta postura no se preocupa por explicar el proceso, es decir, no hay un proceso interno, ¿sí? No hay. ¿Sí? Esto que quede muy claro. Watson nunca propone que haya un proceso de elaboración. O sea, ni como está negando la mente, recuerden que los conductistas o el conductismo clásico, tanto el operante como el clásico, y watsoniano, pues es una visión clásica de la conducta,
pues como no hay procesamiento interno de elaboración, es decir, no ocurre nada en la mente del sujeto o algo que nosotros podamos explicar porque no hay una forma de saberlo, ¿no? No hay método para saberlo. Lo único que nosotros podemos justificar de este proceso interno de elaboración es el proceso, más bien la ejecución, ¿sí? O la parte externa, que obviamente nos estamos refiriendo al concepto de conducta. ¿Sí? Watson dice que no hay algo que nosotros podamos identificar, ¿sí? Eh, Identificar como un proceso interno. Esto que propone, o sea, Watson y la escuela de Wurzburgo son dos, es agua y aceite, no los podemos mezclar, porque Watson está negando todos los principios que sigue la escuela de Wurzburgo. Y pues la otra característica de Watson es que no hay un explicativo, modelo explicativo. Sino, Watson no dice que el lenguaje ni el pensamiento no existen, eso no está diciendo Watson, sino más bien que no hay una forma de justificar lo que ocurre en la mente, esa cosa que suponen las personas. Watson cree que no existe, entonces no existe la mente. Entonces, como no hay un método explicativo, en realidad el pensamiento es un fenómeno. ¿Sí? Es decir, solo se da. No hay que explicarlos, ¿no? Los fenómenos no hay que explicarlos, solamente se dan, ¿no? Esa es la propuesta que hace el psicólogo estadounidense Watson. Oigan, estoy en medio de la pantalla, no me había dado cuenta. Digo, ya se imaginarán lo que escribí, pero por si no tenía la imagen, ahí está, ¿no? No es un fenómeno, solamente es algo que se da. ¿Sí? Esa es la propuesta, la primera escuela que nosotros vemos, una escuela norteamericana, una escuela basada en, bueno, uno de los autores más importantes es Watson, es el representante, y esta es la postura que tiene el conductismo clásico como propuesta ante el lenguaje. Vamos a la segunda escuela. Nuestra segunda escuela es la psicología Gestalt. Volvemos a Alemania, años después de la escuela de Wurzburgo, y la psicología Gestalt es una teoría que surge de los planteamientos kantianos. Kant, al hacer estos razonamientos a priori y a posteriori, ¿sale? O juicios o razonamientos a priori y a posteriori. O sea, Kant no le dice al empirismo que no es que la mente venga en blanco, sino que ya tenemos una estructura innata, ¿sí? Que todos tienen. Pero tampoco es como decía Descartes, que ya todo viene escrito como en estas... Perdón, sí, que la razón no es algo que ya viene escrito, sino más bien la razón o esta estructura innata no es nada sin lo que está fuera de ella, ¿no? El ambiente. Por lo tanto, nivela las dos posturas racionalistas y empiristas, ¿sí? Las hace una. Entonces, la estructura innata de la razón no es nada sin los estímulos del ambiente, pero la mente no viene en blanco, ¿no? Ya hay una estructura básica. Estas ideas kantianas van a empezar a elaborar en tres autores. El primero de ellos que vamos a revisar es Kohler, con aquí una carita, no se crean, con las diéresis que van arriba de la O. Y lo que hacen estos psicólogos alemanes, ¿sí? Kohler lo que hace es agarrar chimpancés, ¿sí? Y somete a experimentación ciertos procesos. Lo que la teoría de la Gestalt está proponiendo es que el pensamiento es integrativo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hace es juntar, tenemos una estructura innata que nos permite integrar los estímulos externos. Y la experimentación que hizo Kohler en las Islas Canarias
es con, creo que es en Canarias, creo que se llama el lugar, son el trabajo con chimpancés. Lo que se da cuenta que los chimpancés al exponerlos a ciertos estímulos, esos estímulos son figuras geométricas, es que los chimpancés al momento de la percepción se daba porque se integraba, integraban partes, ¿sí? Es como el interés principal de la teoría Gestalt es la percepción, ¿sí? No confundan la teoría Gestalt con la psicoterapia Gestalt. Los psicoterapeutas gestales tienen un serio problema, ¿no? Para justificar las cosas, ¿no? Ahí tenemos un problema teórico, pero no es lo mismo. Los psicólogos Gestalt perdón, los psicoterapeutas Gestalt y los teóricos de la Gestalt que estamos viendo, estos alemanes, no tienen mucho en común, ¿sale? Aunque los terapeutas digan que sí. Pero bueno, digo ya, lo platicaremos en otra ocasión, pero el psicoterapeuta Gestalt está más basado en la experiencia, ¿no? Y es una mala interpretación a lo que los psicólogos de la Gestalt estaban estudiando, que es la percepción, porque sí, la percepción es la experiencia. Si no me entendieron ahí, no se preocupen. Este es un comentario aparte. Bueno, voy a poner esto acá arriba. Para que no estorbe. Lo que. Creo que ni lo pueden ver. Ok, lo que. Ay, caray. Aquí vamos a mover todo, ¿no? Creo que no están viendo la parte de abajo. Ahí está. Perdone por el video, pero ahí está ya. Vamos a continuar. Ahí está. No me he dado cuenta que el video estaba grabando muy arriba. Entonces, el objetivo de los psicólogos Gestalt es el estudio de la percepción. Y sí, sí le importa la experiencia, pero más bien no la experiencia de cómo se siente, no la introspección como tal, sino más bien cómo elaboran la experiencia los sujetos. Entonces, los estímulos que les ponen a los chimpancés, él se da cuenta que los chimpancés no desagrupan los estímulos, ¿sí? O sea, les ponen, no sé, una figura como esta, ¿no? Voy a tratar de dibujar una. Imagínense que un chimpancé, espérenme, vamos a poner una figura como una estrella, ¿sí? Imagínense que les ponen esta figura. Lo que Kohler se dio cuenta es que los chimpancés no hacen una separación nada más de las cosas, de los trazos que se ven ahí en la figura, ¿sale? O sea, no es una separación, no solamente desagrupa, ¿ok? Esto es lo que le llamamos capacidad de análisis. Cuando desagrupamos una estructura en sus componentes. Sino lo más importante, dice Kohler, es la síntesis que hace. Es decir, la integración del estímulo. Esto lo que vino es que a Kohler le hizo pensar que todos los sujetos que estaban expuestos a estímulos estaban refiriendo a una facultad intelectual que les permite integrar y reorganizar estos estímulos. No es nada más de que los separen en sus elementos y los asocien, como lo pensaría un conductista, sino el salto del pensamiento es desagruparlos para reorganizarlos, el integrarlos de nuevo. Entonces, a esa reagrupación fue lo que le dio el eureka a la psicología Gestalt. ¿Sí? La Gestalten es este proceso cognitivo en donde nosotros reagrupamos una estructura y la poseemos intelectualmente, es decir, ya tenemos una imagen de cómo funciona la estructura que nos expusieron en todo eso, ¿sale? Entonces, surge un fenómeno de reagrupación a través de esta facultad de síntesis y de análisis, es análisis y síntesis al mismo tiempo, pero esta reagrupación lo que hace
es una comprensión estructural. ¿Ok? O sea, el sujeto cuando divide en sus elementos una cosa, puede ser esta libreta. Imagínense que yo esta libreta, para hacerme una idea de cómo es una libreta, la separo en sus elementos, portada, lomo, hojas, etcétera, ¿no? Pero no se queda nada más en agregar las cosas, sino más bien en ver cómo están todas organizadas entre sí y permiten que sea la libreta. Un conjunto de hojas, o sea, de papel, el plástico de la portada, etcétera, etcétera, las líneas de los renglones, no hacen en sí a una libreta. Lo que hace una libreta ser una libreta o que la podamos percibir como la idea que estamos pensando es la integración de esos elementos y cómo están organizados entre sí. Esto es lo que explica la frase de la Gestalt. Hay una frase que funciona como una especie de axioma que dice el orden, no, perdón, no el orden de los productos, esa no. Era el todo es más que la suma de las partes. Esa frase es crucial para entender cómo funciona la teoría Gestalt. La Gestalt es esta totalidad. Si algo podamos traducir de esa palabra en alemán, es la totalidad. Cuando surge la comprensión estructural, hay una nueva solución. ¿Sí? Cuando ya nosotros tenemos una imagen clara de las estructuras de un objeto o de la percepción de un objeto, ya nosotros tenemos un modelo en nuestra mente de lo que es el objeto y podemos deformarlo y podemos encontrar estructuras divergentes a lo que se nos muestra en el estímulo frente a nosotros. ¿Ok? Entonces, la Gestalt es una teoría cognitiva, es lo que les quiero decir. O una primera teoría cognitiva. Entonces, luego de la comprensión estructural, hay una nueva solución y luego se da la última etapa del modelo de la Gestalt, que es el insight. ¿Sale? El insight en español se traduce como caerte el 20, en mexicano sería como caer el 20. El insight es cuando hay una comprensión súbita. ¿Sí? La comprensión súbita o insight es cuando el sujeto le queda claro como de golpe. ¿Sí? Insight es como una luz interna o algo así, ¿no? O ver para adentro. El sujeto hace un acto consciente de que tiene la solución, ¿ok? Entonces la comprensión súbita es cuando el sujeto sabe que ya sabe, ¿sí? Pero los gestaltistas no creían, les voy a poner un ejemplo, los gestaltistas no creían que cuando nosotros sumábamos era porque veíamos dos bolitas más otras dos bolitas. Entonces nuestra mente nos dice, cuatro bolitas. ¿Sale? No. O sea, esto es una postura asociacionista. Esos son de la escuela de enfrente, de los conductistas. Los gestaltistas no piensan que así se suma, sino más bien que cuando el niño o el chimpancé ve esta suma, ¿sí? 2 más 2, hay una comprensión súbita, hay una comprensión estructural desde el análisis y la síntesis, ¿ok? Donde se reagrupan estos elementos, llega a una comprensión estructural y el niño dice una comprensión súbita y el niño dice 4. Nadie les enseña a sumar, ¿sí? Los maestros no les enseñan cómo a sumar. Es decir, sumar no tiene un método. O sea, no dice el maestro de matemáticas. Paso 1, vea el número 2. Paso 2, vea el signo, ¿sí? De la operación. Paso 3, vea el otro número 2. Paso 4, resuélvalo. ¿Verdad? No dicen eso.
Cuando nos muestran y nos enseñan a sumar, es porque los niños tienen esta reagrupación, ese proceso innato relacionado con los factores del ambiente. Estos procesos de análisis y síntesis lo que hacen es reagrupar y eso nos da una comprensión estructural, como si ya supiéramos cómo funciona todo el objeto. ¿Ok? Eso es la teoría Gestalt. Les voy a encargar una tarea sobre la teoría Gestalt, pero lo importante de esto es cómo justifican los gestaltistas que existe la percepción. Muy bien, acá arriba les voy a poner el otro autor, que es Wertheimer, perdón. Mi alemán no es muy bueno. De hecho, no puedo decir que tengo un alemán. Es muy malo, de hecho. Muy bien, entonces, el trabajo de Wertheimer fue algo que le llamó pensamiento productivo. Y esto lo probaron en otras especies, ¿eh? O sea, los gestaltistas son psicólogos muy, muy serios, muy, muy serios, que heredan la definición de la escuela de Wurzburgo para estudiarlo, ¿sí? Entonces, a Wertheimer, perdón, le interesa más cómo los individuos, no tanto cómo crean las estructuras, la comprensión estructural, sino más bien cómo surgen nuevas soluciones. Y a esto le llamó pensamiento productivo, que el pensamiento productivo es cómo se utiliza el ensayo y el error. ¿Ok? Les dije que íbamos a ver las 3 escuelas hoy, pero creo que es suficiente y para no perder el tema lo vamos a dejar hasta aquí y les voy a encargar una actividad sobre los principios de la Gestalt. Hagan de cuenta que estos psicólogos lo que encuentran es un principio sobre cómo funciona esta parte estructural del pensamiento y lo encontraron o bueno, lo estipularon en algo que se llaman leyes de la Gestalt. Muchos psicólogos creen que comprenden esos dichos. Yo me declararía como me daría como, perdón, me declararía como informado sobre lo que es la Gestalt, pero es una teoría bastante complicada y muchos psicólogos se creen que las leyes de la Gestalt es aprenderse esos 4 principios de la Gestalt. Y no. Los van a investigar sobre estos principios que Wertheimer y Kohler y Kafka, también es otro autor que me faltó, perdón, ponerlo hasta ahorita. Kohler y Kafka, de hecho fueron colaboradores. No Kafka, no confundan a Kafka con el autor, el literato. No, Kafka y Kohler son los dos psicólogos de estos experimentales que hicieron estos estudios de percepción, donde encuentran que no es una asociación lo que permite crear ideas, sino más bien es un proceso de análisis y de síntesis que reagrupa, crea comprensiones estructurales y el sujeto cuando ya tiene una comprensión de la estructura puede manipular esa estructura y encontrar nuevas soluciones y al momento tendrá una comprensión súbita, ¿no? Lo que ellos pues le llaman insight o la experiencia consciente. Es lo que a veces decimos, ya sé a lo que se está refiriendo, ¿no? Ya entendí. Es por ello, ¿no? Es por esta abstracción que estamos haciendo. La teoría de la Gestalt la debemos de valorar como una de las grandes teorías, ¿sí?, de la psicología que fundamentaron las revoluciones de las teorías cognitivas. ¿Ok? Aquí es donde surgen muchas de las teorías cognitivas. Bien, no olviden ese axioma que les dije. El todo es más que la suma de las partes. Y les voy a dejar de tarea los principios de la Gestalt para que no sea tanto trabajo. Muy bien, pues nos vemos.